solución debe estar recientemente preparada. El cloro, que es la parte activa de la lavandina, una vez que se prepara una solución, se va perdiendo, ¿sí? Se va volatilizando y pierde poder de oxidación esa solución. Entonces la solución tiene que ser recientemente preparada. Y tenemos que tener la precaución de no usar sobremetales porque la lavandina es altamente oxidante. El poder oxidante que tiene es inespecífico. Oxida a un microorganismo patógeno y lo mata, y eso es lo que nosotros deseamos, pero también oxida al metal, lo arruina, y también oxida nuestra piel, por eso el uso de los guantes también, ¿no? Bien, ya hablamos un poco entonces sobre los riesgos que tenemos cuando manipulamos un animal silvestre para destinarlo para consumo, y vamos a hablar del otro aspecto, que era qué podemos saber cuando tenemos el animal entero, ¿sí? ¿Qué información, qué beneficio nos da poder observar y poder tener un poco de datos sobre el estado sanitario y sobre el posible riesgo de ese animal, ¿no? Lo que hice para esta diapositiva es leer algunos capítulos de la legislación que se aplica en los frigoríficos. En los frigoríficos se aplica el decreto 4238 del SENASA, que tiene carácter de ley, tiene varias décadas y está siendo actualizado, ¿no? Pero es el que aplican los veterinarios que trabajan en los playones de control, en los frigoríficos, ¿no? Lo que hice fue tratar de reducirlo y adecuarlo a las posibilidades que pueda tener un ciudadano individual en su casa, que quizás tiene licencia para caza, cazó un animal y lo quiere consumir. Bueno, ¿cómo podemos aplicar a nivel doméstico el decreto 4238? Entonces, en primer lugar, quería comentarles que nos vamos a hacer uso de tres instancias o tres mecanismos de evaluación de ese animal. Uno es el visual, vamos a usar nuestra vista. Uno es la palpación, tenemos que usar las manos, hay información que nos va a dar el tacto, y hay información que nos va a dar la observación visual a través del corte con un cuchillo de órganos o de tejidos. Tenemos que hacer casi simultáneamente estas tres instancias en la revisación de un animal. El otro aspecto es que la evisceración, la eliminación de las vísceras, debería ocurrir antes de los 30 minutos luego de la muerte del animal. Debería ocurrir. Tenemos que saber que si las vísceras quedan más de 30 minutos en el cuerpo del animal, algunos microorganismos que están en el intestino van a empezar a atravesar la pared intestinal y pueden contaminar los órganos internos, algunos de los cuales pueden estar destinados a consumo, como los riñones o la parte muscular. Bueno, vamos a seguir con la observación del animal. Antes de hacer nada, antes de viscerar, antes de nada, vamos a ver el estado de composición corporal. Se llama caquexia al estado en el cual casi no hay masa muscular, o hay muy poca masa muscular. Se asume que la principal causa de caquexia es la malnutrición. Si nos imaginamos seres humanos en países donde la desnutrición es un problema grave, y vemos esas fotos de la gente que casi no tiene masa muscular, entendemos a qué nos referimos y por qué la mayoría de las veces se asume que la principal causa de caquexia es el problema de nutrición. Pero también hay enfermedades infecciosas que se llaman consuntivas porque consumen la masa muscular. El sistema inmunológico trata de matar ese microorganismo, no lo puede hacer, y empieza a gastar un montón de energía corporal en tratar de matar a ese microorganismo.
a tal punto que le quita, por así decir, la energía a los músculos para tratar de controlar a ese microorganismo, y los músculos se achican cada vez más. Entonces, cuando nosotros observamos que un animal tiene una composición muscular muchísimo menor de lo que esperaríamos para esa especie animal, para esa edad, para ese tamaño, para esa talla, entonces deberíamos descartarlo. Porque raramente un animal silvestre esté caquéxico. Probablemente esté caquéxico porque tiene una enfermedad consuntiva, y abrir un animal con esa predisposición nos expone a un riesgo que podemos evitar. Entonces, un animal caquéxico no lo deberíamos abrir. Antes de abrir, vamos a mirar también, si el animal no está caquéxico, el color de la piel y las mucosas. Las mucosas son, vendría a ser como la piel de los orificios de entrada al cuerpo, ¿no? La mucosa oral, la mucosa de los hollares, la mucosa genital. Esa mucosa tiene un color rosado en condiciones normales. Tanto la mucosa como los ojos pueden estar pigmentados de amarillo. Ese color amarillo se llama ictericia, y es una causa de comiso. Comiso es descarte. El 4238, el decreto que les decía, en el inciso 11.6 lo menciona expresamente. Entonces, ¿por qué es esto? Porque hay enfermedades infecciosas que pueden afectar el hígado, y las lesiones hepáticas, la ruptura, el daño de las células hepáticas va a generar la liberación de esos pigmentos, de esas células hepáticas, que van a teñir al cuerpo de color amarillo. Entonces, si vemos las mucosas muy amarillas, el ojo muy amarillo, ni lo abrimos y lo descartamos. Bueno, en la lengua, antes de seguir, de continuar la faena, vamos a observar que las superficies sean lisas y que no hayan deformaciones. Nos podemos encontrar con quistes o con abscesos, y eso va a representar un riesgo. Entonces, tenemos que ver que la lengua tenga superficies lisas. ¿Y por qué la lengua? Porque muchos microorganismos, así como yo mostré en la foto de bioseguridad el tapaboca, un animal silvestre, la gran mayoría de los microorganismos van a ingresar por vía oral. Entonces, la cabeza y los órganos de la cabeza, como la boca o los linfonódulos, que son lo que llamamos los ganglios, es lo que nos revisa el médico cuando tenemos angina y nos tocan por acá, y nosotros decimos tengo ganglios, ¿no? Tengo los ganglios inflamados. En realidad son linfonódulos. Son los primeros órganos o tejidos con los que se encuentra un microorganismo que ingresa por una de las principales vías de entrada a un animal silvestre. Entonces, la lengua va a estar expuesta por pequeñas lastimaduras con el alimento, con piedras, y a través de esas pequeñas lastimaduras puede ingresar un microorganismo y generar lesiones. Bueno, imaginemos que las pieles y las mucosas estaban bien, que la lengua estaba bien, que el estado corporal estaba bien. Entonces vamos a abrir las cavidades. Cuando abro las cavidades me refiero a la cavidad torácica, que es del diafragma o la entraña hacia arriba, y la cavidad abdominal, que vendría a ser de la entraña o el diafragma hacia abajo, ¿no? La cavidad torácica y la cavidad abdominal. Esas cavidades van a estar cubiertas por una membrana que se llaman las membranas serosas, y esas membranas cubren tanto la cavidad como la superficie de los órganos que están en esas cavidades. Y es como una telita muy finita. Si alguno de ustedes ha limpiado algún riñón en algún momento, muchas veces vienen con esa serosa, y hay que sacar esa pielcita muy finita abajo del agua, ¿no? Y para que el riñón nos quede, digamos, más agradable a la masticación, ¿no? Bueno, esa telita tiene que ser semi-translúcida y con un tono rosado. Eso es la observación. Acuérdense que dijimos que también tenemos que usar la palpación,
Entonces, si le pasamos la mano, tiene que ser suave, tiene que ser liso, la mano se tiene que deslizar sin inconveniente, ¿no? Como una superficie encerada, si queremos, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en las cerosas de las cavidades? Tanto en las paredes de las cavidades, ¿no? Como en membranas cerosas que podemos encontrar sueltas. Podemos encontrar quistes, que son respuestas inmunes ante algún patógeno, que están formadas por una cápsula y líquido adentro. Esos quistes pueden ser de medio centímetro a varios centímetros de diámetro. Podemos encontrar abscesos, que son como bolsitas en los que hay material purulento. Podemos encontrar nódulos blanquecinos, poquitos o muchos, y podemos encontrar pigmentos anormales, como el color amarillo. Podemos encontrar que esas cerosas perdieron la transparencia, no están transparentes. Podemos encontrar que a la palpación están rugosas. Podemos encontrar que esas membranas cerosas están hemorrágicas. Bueno, todas estas son causas de descarte. Si encontramos cualquiera de estas características, el animal no lo deberíamos consumir. Bueno, ahora imaginemos que terminamos de ver las cerosas y vamos a ver los órganos internos. Tenemos que observar el color, cada órgano tiene un color característico. La mayoría de los órganos tienen un color homogéneo. El hígado tiene un color marrón medio bordó, parecido al vaso. El color es homogéneo, no tiene manchas. El intestino es de un color amarillento suave, pálido, homogéneo, levemente rosado. La superficie lo mismo, tenemos que pasar la mano y tenemos que sentir que la superficie es suave, lisa, y que si hacemos una palpación profunda no encontramos ninguna característica, nada que nos haga pensar que adentro hay nódulos, quistes o abscesos. Es decir, si los comprimimos tienen una textura homogénea. En el caso en que encontremos algo duro o algo que nos haga sospechar, vamos a la tercera instancia de inspección, que era por corte y observación. Entonces tenemos que hacer cortes, si palpamos algo duro, hacer cortes seriados, como si estuviésemos cortando fetas cada centímetro, más milanesa, como si estuviésemos cortando milanesa, y vemos si en cada corte de esos podemos descubrir si hay algún absceso o algún nódulo. En el caso que encontremos estos hallazgos patológicos, tendremos que repensar qué vamos a hacer con el animal. Entonces está este punto. Tanto el reglamento 4238 de SENASA, que se aplica a los frigoríficos, se basa en el estudio de cada una de las enfermedades y cómo se diseminan en el cuerpo. Entonces, en muchos casos, cuando el inspector sanitario descubre que hay un solo absceso o un solo quiste en un pulmón, después de revisar exhaustivamente los dos pulmones, hay un solo absceso en un solo pulmón, quizás se descarta ese órgano y el animal se puede usar. ¿Qué pasa? Lo más probable es que nosotros, los que no, o sea, alguien que se dedique a la cocina, a la actividad culinaria, un cazador que está eviscerando a campo, muchas veces se sale a cazar de noche, independientemente de si eso es legal o no, pero no hay buenas condiciones de luz, entonces no hay buenas condiciones de luz, no hay comodidad, estamos trabajando a campo. Tener la seguridad de que revisamos todos los órganos y encontramos un solo absceso, a mí me parece riesgoso. Me parece que es más probable que puedan existir dos abscesos y algunos se nos pasó por alto. ¿Qué quiere decir con esto? Que para muchas enfermedades encontrar un solo absceso, un solo nódulo, un solo quiste, nos habla de una enfermedad localizada. Descartamos ese órgano o ese sitio afectado y podemos consumir el resto del animal.
Eso lo podemos asegurar en una playa de faena donde la inspección es cómoda, porque tenemos una camilla, porque tenemos todo el instrumental. Si no estamos cómodos y corremos el riesgo de que se nos pase por alto, para mí, en esas condiciones, encontrar un solo absceso, un solo tumor, un solo quiste, por una cuestión de seguridad, porque no tenemos las condiciones y la formación. El veterinario que controla una playa de faena está capacitado específicamente para ese trabajo una vez que se gradúa. Entonces, si no tenemos esa capacitación, con encontrar un solo nódulo, un solo absceso, yo recomiendo descartar el animal, porque no sabemos si eso está generalizado. Bueno, vamos a ver algunas imágenes para ver a qué nos referimos. Esto es los órganos de la cavidad torácica de un jabalí, de una jabalí hembra adulta. Y podemos observar que arriba a la izquierda está el corazón y tiene una superficie lisa, brillante, y si le pasamos la mano va a estar suave, no va a tener inconvenientes. Entonces esto es lo que yo decía, revisar la serosa. Las serosas están en la cavidad y recurren a cada órgano. Pero ¿qué pasa en el pulmón? ¿Qué vemos en el pulmón? En el pulmón tenemos zonas de necrosis. Tenemos a la derecha, en el límite derecho de la imagen, a mí se me pierde el puntero, no sé si ustedes lo pueden ver bien, ojalá que sí, yo lo pierdo, no sé por qué. Si dividimos la imagen en 4 cuadrantes, o hacemos una línea horizontal por la mitad, y nos vamos a ver a la derecha, vamos a ver que al corte hay un color claro. Ese no es el color normal del pulmón. Y si nosotros tocamos y apretamos eso, va a salir un material gaseoso. Esto es tuberculosis, es una lesión compatible con tuberculosis. Si tenemos los dos pulmones, y en este caso los dos pulmones están afectados, es un caso de tuberculosis generalizada. Ese animal no se puede consumir porque puede haber, si está generalizado, si están los dos pulmones, puede estar en cualquier tejido, en cualquier órgano. Aún en lesiones patológicas microscópicas. Esta del pulmón es macroscópica, pero después se puede diseminar por sangre y colonizar otros tejidos, otras zonas, y dar lesiones microscópicas. Entonces, si encontramos esto, no tenemos que consumir. Fíjense, acá tenemos quistes de una enfermedad parasitaria en carne de llama. Fíjense el tamaño del bisturí y el tamaño del quiste. Es como un grano de arroz. Eso está en músculo. Eso también podemos encontrar y la carne no estaría apta para consumo. Ahí hay una imagen de una liebre. Es toda la cavidad abierta. Y hay como unas bolsitas, se ven ahí. También son quistes parasitarios. Esta liebre está con una infección generalizada. Acá también hay una necrosis gaseosa de jabalí en pulmón. Acá se ven en la serosa del diafragma, ven esos nódulos, acá hay otro, acá hay otro, ahí hay otro. Esos son nódulos de tuberculosis. La foto está muy ampliada, pero esos nódulos pueden ser bastante pequeños, pueden ser como el grano de arroz, por ejemplo, o quizás un poquito más chico. Es decir, a veces a la inspección esto se nos pasa por alto, pero si pasamos la mano, por palpación vamos a notar una rugosidad. Por eso la inspección es por visualización, palpación y corte de órgano. Acá hay una imagen de un costillar en que se ve un pigmento amarillo. Es un costillar ictérico. Este animal no está apto para consumo porque evidentemente tiene una enfermedad hepática, una afección hepática compatible con algunas enfermedades infecciosas que representan un riesgo para la salud. Bueno, para ir terminando, les quería comentar que hay otras enfermedades infecciosas que representan zoonosis y que están presentes en los animales sin dar signos. Acá, por ejemplo, vemos un jabalí que está sano, que no tiene ninguna infección, y acá vemos un jabalí que está infectado por alguna de estas enfermedades que no dan signos de infección.
¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Y no nos podemos dar cuenta. Tenemos que saber que a pesar de que a la inspección ese animal carezca de lesiones, también puede tener algunas enfermedades infecciosas que hemos demostrado en los estudios de investigación en la región que circulan en la fauna silvestre. Me refiero, por ejemplo, a la brucelosis, me refiero a la leptospirosis. Algunos animales pueden enfermarse de leptospirosis y otros pueden ser portadores sanos. Cuando nosotros cortamos la vejiga o la sacamos, podemos tomar contacto. Si no tenemos guantes, la leptospira puede ingresar por una herida de la piel y podemos tener una leptospirosis y puede llegar a ser mortal si no es atendida a tiempo. O el virus de hepatitis. Hay un virus de hepatitis E que también hemos demostrado que está circulando en la región. Así que bueno, para no abusar del tiempo, y dado que tenemos un tiempo acotado, hasta acá termina mi presentación. Lo que quería decirles que nosotros, tratando de acotar el contenido a este espacio de tiempo, quizás hemos dejado cosas por alto. Entonces, al terminar este seminario, hemos diseñado una encuesta para tratar de sondear si hay algún aspecto de lo que nosotros hablamos que sería de interés para ustedes, de profundizar, por ejemplo, no sé, observación o análisis durante la faena o algunas enfermedades infecciosas en particular, etcétera. Yo les agradecería que lo completen en la encuesta para ver si podemos ofrecer alguna otra instancia para seguir hablando de esta temática. Bueno, yo por mi parte no tengo más, así que Marina, te paso la posta, así seguís con tus temas. ¿Te parece? ¿Estás por ahí? Sí, Sergio, tenés que dejar de presentar para que pueda presentar. Bien. Bueno, pero viste el ego. Ahí está. Bárbaro. Bien, muchas gracias. ¿Se ve ahí? Sí. ¿No es cierto? ¿Alguien me contesta? Sí, está perfecto, Marina. Bien. Bueno, como mencionó Sergio, organizamos la charla, el seminario, en dos partes, en aquellos aspectos sanitarios que involucraban al animal entero y en el que quizás solamente están expuestos aquellos que obtienen el animal o que están involucrados en la faena, en el desposte. Pero después, una vez que el animal está despostado, quizás solamente hay una pieza de carne. Hay algunas otras enfermedades, parasitosis principalmente, que pueden transmitir una enfermedad zoonótica y estando solo involucrados como consumidor. Bueno, entre las parasitosis que son transmitidas por el consumo de carne, la triquinelosis, triquinosis también conocida, el nombre actualmente correcto es triquinelosis, es quizá la zoonosis parasitaria más conocida, más divulgada y más importante. Es una zoonosis producida por parásitos del género Trichinella. Es como un conjunto de parásitos, digamos, como hay 3 hermanos Trichinella que son capaces de transmitir y generar esta enfermedad. Después voy a mencionar por qué es importante tener esta idea de que no es una sola especie, sino que son unas cuantas. La única forma de que el parásito, como dice acá arriba, los parásitos completan su ciclo de vida pasando de un animal al otro. En el caso de Trichinella,
la única forma de hacerlo es pasar a través de su alimento. Esto también es importante, porque entonces vamos a tener en cuenta que si la triquinelosis se puede adquirir por el consumo de carne, vamos a saber que cualquier animal que coma carne, ya sea porque es un animal predador y obtiene su presa, o porque es un animal carroñero y hace uso de los cadáveres que encuentran muertos para alimentarse, cualquier animal que tenga estos comportamientos puede ser un potencial portador del parásito. Es una zoonosis, generalmente se la vincula mucho al cerdo doméstico. Es el cerdo doméstico el principal transmisor de esta zoonosis. No obstante, mundialmente cada vez hay más casos, más brotes de triquinelosis por el consumo de piezas de caza. En este sentido, como escribí acá abajo, el jabalí es mundialmente reconocido la segunda fuente de infección de triquinelosis, además de ser el animal cinegético más importante, el más consumido. El jabalí es un carroñero, obtiene de ahí la infección. Cualquier animal que muere, que se encuentra, con el que el jabalí se encuentra, puede ser alimento. Las larvas de triquinela se encuentran enquistadas en los músculos. Acá hay un pequeño video. Ahí ustedes lo van a ver, en este videito se puede ver cómo estas 3 larvas enquistadas en músculo, el hecho que es un video es simplemente darle un movimiento a las larvas, es muy sutil, pero fíjense que están vivas en músculo. Esto no se ve a simple vista. Como terminó Sergio con la última diapositiva, con la triquinelosis ocurre lo mismo. No se puede diferenciar en pie un animal infectado con larvas de triquinela de un animal que no esté infectado, y tampoco se puede diferenciar la carne. Estas larvas son microscópicas, no se observan a simple vista, y la carne no presenta ninguna diferencia ni al gusto, ni al tacto, ni al olfato, ni a la vista. No hay ninguna diferencia. Y como les dije hace un rato, si bien el cerdo doméstico es la principal fuente de infección, es la fauna silvestre quien mantiene generalmente la cantidad de parásitos en un lugar. Por eso pensar en que no hay circulación, en pensar en una erradicación de esta enfermedad es casi imposible. Pero ¿qué tiene de bueno la triquinelosis? Que la presencia de estas larvas se puede detectar antes del consumo del animal. ¿Sí? Es un análisis, un método, el único método válido, que es por la digestión artificial o digestión enzimática, es el único método que detecta la presencia de larvas antes del consumir el animal. Acá hay otro video que muestra, por supuesto, después de este análisis de digestión artificial, este animal dio como resultado positivo. Es decir, se digirió la muestra de carne y se observaron las larvas, con ayuda de un material microscopio. Como mencioné recién, es el único método de detección de triquinela que permite la liberación de carne a consumo. Y esto es importante mencionar, la calidad del análisis. El análisis se hace en centros públicos o en veterinarias privadas. De acuerdo a la zona, hay más o menos lugares en los que se puede acceder para realizarlo, pero la calidad y el resultado del análisis va a comenzar en la toma de muestras, en las que la persona involucrada es el dueño del animal silvestre, el responsable de la faena y de la preparación de los productos.
¿Y qué hace falta? ¿Qué tengo que llevar si yo quiero consumir con tranquilidad un animal como por ejemplo un jabalí? ¿Qué tengo que llevar al veterinario o al laboratorio público donde se hace este análisis de digestión artificial? Bien, el análisis, las larvas se encuentran enquistadas en músculo, por lo tanto lo que voy a buscar es músculo. ¿Por qué 100 gramos? El análisis no requiere 100 gramos, requiere mucho menos. 10 es lo mínimo recomendado para animales silvestres, pero uno siempre le tiene que dar, puede pasar algo durante el análisis, como por ejemplo que se corte la luz, como por ejemplo que se corte la luz, o que algún otro inconveniente, que se rompa algo y que se requiera repetir, o haya alguna duda y se necesite hacer de nuevo. ¿Y qué músculo voy a llevar? En primer lugar, la entraña. En lo posible, las entrañas. Estas son las dos entrañas de un jabalí adulto. Sí, muchas veces el eviscerado se hace en el campo, en el momento de la caza, y no queda nada de la entraña en ese momento. Se va con las vísceras, y muchas veces no hay el control que mencionó Sergio antes, no se hace todo ese análisis y se deja todas esas vísceras en el lugar de la caza. Entonces, si ya no tengo entrañas para tomar muestras, utilizo otros músculos como la base de la lengua y la parte superior de los miembros. Esto es en general, a veces varía de acuerdo a la especie, ¿sí? No conservar en heladera, conservar en heladera, no en freezer, quería resaltar. Muchas veces se lo conserva en freezer pensando que es mejor, y no hay que conservar en freezer, conservar en heladera, por más que vaya a acercar la muestra al laboratorio al otro día, o a los 2 días, o a los 3 días, mantengo en heladera. Y para que sepan, la digestión artificial o enzimática es un proceso de laboratorio que simula una digestión. Lleva un determinado tiempo, es una metodología bastante parecida a seguir una receta paso a paso, pero que lleva su tiempo. No hay un resultado de triquinelosis por digestión artificial en media hora. Además, los 100 gramos, antes que me olvidaba, como la larva se enquista solo en músculo, para el análisis ven todas las fascias, toda esta piel que se encuentra sobre la entraña, se elimina. Eso está haciendo peso, entonces yo tengo que llegar a la cantidad necesaria para hacer el análisis, eliminando todo ese contenido que no es células musculares. Eso, recalcando esto, de la calidad del análisis, comienza en quien toma la muestra. La cocción, muchas veces se dice que si bien la principal fuente de infección son los chacinados, sea panceta, bondiola, jamón, chorizo seco. ¿Por qué son las principales fuentes de infección? Porque es un alimento crudo, totalmente. No obstante, la cocción no es un parámetro subjetivo que no garantiza que el consumo del animal sea seguro. O sea, la cocción no me va a asegurar nada. ¿Por qué? Porque van a entrar en juego la carga parasitaria, es decir, la cantidad de parásitos, en caso de que ese animal esté infectado, con cuántas larvas está infectado, el grosor de la pieza que yo estoy cocinando, y la combinación de temperatura y tiempo que alcanza esa pieza que uno está cocinando.
el congelamiento, el frisado, no es un método aceptado para el control de trichinela. Un poco por lo mencionado anteriormente, porque pasa lo mismo que acá, que en la cocción. Depende de la carga parasitaria, depende el grosor de la pieza que congelo. Congelo el animal entero, lo trozo y hago piezas pequeñas, no es lo mismo, no se logra la misma temperatura y depende cuánto lo mantengo. Entonces, directamente el congelamiento no es un método aceptado para el control de trichinela, sobre todo que hay algunas especies que se ha demostrado que resisten o tienen cierta capacidad de resistencia al congelamiento, y hasta hace poco tiempo se creía que esas especies no estaban en Argentina. Por eso acá vuelvo a lo que les dije, que la triquinelosis es causada por 3 hermanos de apellido Triquinela, o de nombre Triquinela. Y ahora en Argentina se han hecho investigaciones que han hallado, hay registros de esta especie que antes no estaba, que antes no, de esta especie que antes no se había encontrado, que es Trichinella britovi, que es resistente al congelamiento. Y hay una especie que es endémica para todo, para América del Sur en general, que tiene cierta resistencia al congelamiento. Por eso, el congelamiento no es un método aceptado. Y la salazón y el ahumado, para recalcar lo que dije recién, no matan los parásitos. La panceta, la bondiola, los chorizos son carne cruda. Voy a volver para entonces reforzar esta idea, perdón que vuelva para atrás, que la digestión artificial es el único método de detección que permite la liberación de carne a consumo. Es un análisis que se debe hacer por cada animal que se caza, por más que yo case una piara de jabalí, el análisis, como ocurre en un frigorífico, se lo tengo que hacer a todos los animales individualmente. La muestra debe ir individualizada al laboratorio para que el resultado sea individualizado a cada animal. Para otras parasitosis, por el contrario, no es posible un método como sí lo hay para la triquinelosis, que me diga de antemano si el animal tiene o no esa parasitosis. Entonces, acá pasa que ocurre que, como dice el título, en el mensaje que queremos transmitir, que el conocimiento de las zoonosis parasitarias es la principal herramienta para la promoción de la salud. Entre los animales silvestres también funcionan como transmisores de toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria que erróneamente, pero generalmente se lo vincula, se hace un fuerte vínculo a los gatos domésticos. Y si bien todos los felinos cumplen un rol importante en el ciclo de vida de este parásito, mundialmente se reconoce que el consumo de carne es la principal fuente de infección para el Toxoplasma gondii, que es el parásito que causa esta enfermedad. Y hay un montón de animales, mamíferos y aves que pueden ser portadores y transmisores de la enfermedad. Otra parasitosis son las teniosis. Esto es por la presencia de algunos de esos quistes que mostró Sergio en algunas imágenes, donde el hombre lo que va a desarrollar es lo que a veces llaman lombriz solitaria, ¿sí? Son esos gusanos tipo fideos chatos, donde diferentes animales silvestres, junto con los porcinos y los vacunos, ¿sí? Fíjense que acá están mezclados los animales silvestres y domésticos. Estas enfermedades que están, generalmente las vinculamos solamente a los animales de producción, están también en los animales silvestres. Bien, y todo esto, como mencionamos, es cuando el
el animal ya viene con el parásito encima, ¿no? No vamos a mencionar en esta charla todas las parasitosis que se pueden transmitir con una carne contaminada, pero posteriormente, ¿sí? Cualquier otro, eso ya pasa lo mismo que con las verduras o las frutas mal lavadas. Otra parasitosis es la sarcocistosis, esta vez la llaman arrocillo. A diferencia, si bien las lesiones son muy chiquitas y hay que prestar atención, por lo tanto, pero por lo menos si vos ves una carne con estos quistes, te van a llamar la atención y al menos por cierta impresión de que sea algo, no la consumís. A diferencia de lo que ocurre con la toxoplasmosis y la triquinelosis, donde no va a haber ningún cambio observable en la carne, no vas a ver nada. Ojo que acá se hace visible, pero pueden ser que tengas una pieza de carne y estos quistes estén en el medio y no justo en el borde que estés viendo. Finalmente, para hacer mención, está más vinculada al medio acuático, pero nos parecía importante por lo menos hacer una mención. Y también, si bien los peces no están incluidos en la Ley Nacional de Fauna 22.421 que yo les mencioné al principio, sino que están considerados dentro de las leyes de pesca, es importante mencionar dos parasitosis, la anisaquiosis y la difilobotriasis, o botriosis. Acá. Son parasitosis que están en aumento. ¿Por qué? Están muy vinculadas a hábitos culturales de consumo. Ambas parasitosis se transmiten por el consumo de carne de peces infectados. En el caso de la anisaquiosis, más vinculados a peces marinos, y la difilobotriosis, más vinculados a peces lacustres. Esta última, hay casos reportados en Argentina, principalmente en la zona de los lagos de Río Negro y Neuquén, y la prevalencia de la enfermedad ha aumentado con el incremento de estos nuevos hábitos de consumo, como son el sushi, el sashimi, el ceviche, que antes en nuestro país no se consumía tanto, y ahora como hay una tendencia a empezar el consumo de esa forma. Eso ha ido de la mano con la aparición de nuevas zoonosis parasitarias que antes no se tenían en cuenta. Los peces son los transmisores de ambas zoonosis. En el caso de la difilobotriosis, los peces más involucrados son, o que se ha encontrado, un grupo de investigadores de Bariloche que trabajan este tema, han registrado el difilobotriasis en salmón, en trucha, en perca, en puyén, o sea, tantos peces exóticos como nativos. Y recalcar que el ahumado, el marinado, el jugo del limón, no matan los parásitos. Acá en el caso de los peces, hay que garantizar una buena cocción. A veces, como se ven en esta imagen, se ven a simple vista, pero como les mencioné acá, puede ocurrir que estos parásitos, que las larvas estén dentro de la pieza y no sean visibles. Ahí hay unos cuantos, pero puede ser que haya menos y sea más difícil de observar. Volviendo a una de las primeras diapositivas que mencionó Sergio, como para ir cerrando el seminario, recordar que los animales silvestres comparten enfermedades infecciosas con los animales domésticos y el hombre. A veces el hecho de ser silvestres se los piensa como que no, como que son más sanos, ¿sí? Y en cuanto a las enfermedades infecciosas, pueden ser
portadores de las mismas que los animales de producción. Incluso un montón de otras que son totalmente desconocidas. Como les dijo Sergio, uno tiene un animal silvestre y no se sabe con qué se va a encontrar adentro. Hay muchas que todavía incluso no se conocen. Hay muchas, les menciono los parásitos, pero hay muchos parásitos que circulan únicamente entre animales domésticos y de los cuales todavía hay mucho desconocimiento. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento, porque la Ley Nacional de Fauna también alcanza a nosotros los investigadores, por supuesto. Y para terminar, lo que les quería contar, quizás por ahí lo más interesante para el que ya está en este tema, nosotros trabajamos en fauna silvestre desde el año un poco antes. Yo lo escuché a Mario 2017, creo que yo le pasé esa fecha, pero era de antes. Principalmente en jabalí, porque es un animal exótico, cuya caza está permitida, se consume muchísimo, su población está geográficamente y en número en aumento. Entonces, principalmente en jabalí hemos obtenido muchos resultados en lo que es Patagonia Noreste. Juntos no trabajamos solos, por supuesto, trabajamos con un grupo interdisciplinario. Algunos de estas personas están hoy conectadas online con nosotros, con distintas instituciones, con el INTA, con Facultad de Veterinaria de la UBA, de Veterinaria de La Plata, el SENASA, incluso también trabajamos con ellos. Y en estos relativamente pocos pero fructíferos años, hemos hallado resultados jabalíes positivos por distinta metodología, por distintas metodologías de acuerdo al patógeno, ¿no? Positivos de hepatitis C, es el virus que les mencionó Sergio, el virus de la hepatitis C, que es una zoonosis. Trabajamos con más enfermedades, pero hacemos un especial énfasis en la zoonosis, porque entendemos que tienen un factor extra que pueden afectar a la salud humana. Con tuberculosis, yo tenía anotado acá, porque me los anoté a los números, pero bueno, con Facultad de Veterinaria y el INTA hemos hecho muchos cultivos, como les mostró Sergio las fotos, al menos 4 animales con lesiones visibles y compatibles con tuberculosis, que se confirmaron por cultivo, que se confirmaron por PCR. Hemos realizado alrededor de 90 cultivos, hemos en conjunto con las personas que trabajan con nosotros, con los investigadores. Brucelosis, hemos encontrado animales positivos a brucelosis. Leptospirosis, perdón, me fui para atrás. Leptospirosis en 12 lobares. Anticuerpos, antileptospira, hemos encontrado, y bueno, acá obviamente un poco mostrarlo, que estos resultados, nuestro objetivo es darlos a conocer de distintas formas, por eso también estamos contentos de darlos a conocer de esta manera hoy. Con toxoplasmosis hemos trabajado, con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Plata, hemos obtenido resultados positivos a toxoplasmosis, a triquinelosis indirectos en jabalí, y nos mantenemos todavía trabajando en animales silvestres, siempre desde un aspecto sanitario y bajo el concepto de una sola salud.